Vietnam desde el aire. Con una población de más de 90 millones de personas, Vietnam alberga paisajes impresionantes, templos históricos y algunas de las ciudades que más rápido se desarrollan del planeta. En este viaje inolvidable, viajaremos desde las cordilleras del norte del país hasta el sur tropical y contemplaremos maravillas geográficas, pagodas colosales y un paisaje de una extraordinaria diversidad. Descubriremos las ruinas de reinos ancestrales, monumentos de la última estirpe de emperadores del país y una tierra que se ha visto profundamente afectada por la influencia competitiva de las superpotencias de antaño y las modernas, con la brutal guerra de Vietnam como ejemplo más reciente. Relataremos la historia de algunos de los mayores héroes del país y conoceremos los imponentes escenarios de sus gestas, entre los que se hallan algunas de las playas más bonitas del mundo. Y mediante sus asombrosas proezas de arquitectura moderna, presenciaremos el nacimiento de sus megaurbes más punteras. Mostraremos Vietnam como no se ha visto nunca. Vietnam se encuentra en el confín oriental de la península de Indochina y hace frontera con China, Laos y Camboya. Tras la guerra se enfrentó a Francia e Indochina en 1954. El país se separó en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur y no volverían a unirse hasta el fin de la Guerra de Vietnam. Nuestro viaje comenzará en Hanoi, la capital, desde donde iremos a la bahía de Halong y pasaremos por la cercana Ninh Binh. Luego viajaremos a la ciudad portuaria de Da Nang y visitaremos Hoi An y Hue. Por último, haremos un tour por Ciudad Ho Chi Minh, antiguamente conocida como Saigón. Bienvenidos a Hanoi, capital de la República Socialista de Vietnam. Con su población de 7,7 millones de personas, es la segunda ciudad más grande de Vietnam, después de Ciudad Ho Chi Minh. Hanoi fue en su día el centro neurálgico de la política y la cultura vietnamitas, y Francia la ocupó en 1873. Por toda la ciudad quedan restos de la época colonial francesa, así como reliquias del Vietnam antiguo. En el corazón de Hanoi se encuentra el lago Hoam Kiem, con su torre tortuga en el centro. Según la leyenda, un dios tortuga del lago pidió al emperador Li Lui que devolviera a sus aguas una espada mística que había usado en su guerra contra la China de la dinastía Ming. El lago fue bautizado como Hoam Kiem, que significa espada de vuelta. En la orilla norte del lago se encuentra el templo de la montaña de Jade, que se construyó para rendir tributo al héroe del siglo XIII, Chan Hun Dao, que derrotó en varias ocasiones a Kublai Khan, primer emperador de la dinastía Yuan. En la orilla noroeste del lago se halla el Templo de la Literatura, dedicado a Confucio. Antiguamente era la piedra angular de la educación nacional y la base de la Academia Imperial de Vietnam, fundada en el año 1076. Hoy en día, Hanoi sigue siendo el núcleo de la sociedad vietnamita y sus ciudadanos disfrutan de un sinnúmero de museos y centros culturales. El Museo Etnológico de Vietnam se encuentra en pleno centro de la ciudad. Nos presenta los 54 grupos étnicos que integran la heterogénea población vietnamita. El museo tiene como objetivo promover la diversidad social y cultural del país. En sus zonas al aire libre se exponen muestras de arquitectura tradicional vietnamita.
Esta es la casa comunitaria Naron, típica de las aldeas de los Banar, que viven en el altiplano central de Vietnam. Tiene un techo de paja magnífico y en ella organizan fiestas y espectáculos. Esta es la tradicional casa larga de madera y bambú de los Ede, muchos de los cuales lucharon en la guerra de Vietnam junto a Estados Unidos. Y este es el tradicional teatro de marionetas de agua vietnamita. Su origen se remonta al siglo XI en la zona septentrional del delta del Río Rojo, y las obras que se representan, sacadas del folclore vietnamita, siguen siendo muy populares. La tradición cultural y arquitectónica vietnamita se transformó con la ocupación colonial francesa. Inspirado en la ópera de Garnier, el Palacio de la Ópera de Hanoi se terminó de construir en 1911. Tras la dominación francesa, en él se escenificaron obras vietnamitas, tanto de teatro tradicional como de ópera moderna. Y el 16 de agosto de 1945, el comunista Viet Minh proclamó desde su balcón que habían tomado la ciudad. En el confín norte de Hanoi encontramos Ho Tai, o Lago Occidental. Con un perímetro de 17 kilómetros, es la mayor masa de agua dulce de la capital y uno de los 20 lagos que circundan la ciudad. Las estatuas de su orilla son los dragones de cerámica más grandes del país. Cerca de la orilla suroriental del lago se encuentra Chan Quoc, la pagoda budista más antigua de Vietnam. Construida en el año 554 en la ribera del Río Rojo, se trasladó a orillas del lago Occidental en 1615. Antiguamente, el lago era un recodo del Río Rojo, antes de que su cauce se desviase hacia el este. Río arriba está el magnífico puente Niat Tan. Sus 8 kilómetros de longitud y sus 33 metros de anchura fueron posibles gracias a un préstamo del gobierno de Japón. Sus 5 torres representan las 5 puertas de la antigua ciudad y conecta la ciudad de Hanoi con el aeropuerto internacional de Noi Bai. Si seguimos río abajo, encontramos el puente Long Bien. Su construcción concluyó en 1903 durante la ocupación colonial francesa y fue diseñado por Gustave Eiffel, el mismo arquitecto de la famosa Torre de París. El puente sufrió bombardeos devastadores durante la Guerra de Vietnam, pero asombrosamente parte de su estructura original aún perdura. Simboliza la tenacidad y la resiliencia de Hanoi. Al oeste de la ciudad se encuentra el distrito Tu Liem Sur. Esta zona urbana relativamente nueva alberga varios de los rascacielos más altos de la ciudad y muchos otros avances modernos. Este es el Museo de Hanoi, que abrió en 2010 para conmemorar el 10º aniversario de la ciudad. Este museo de 4 pisos, con su particular diseño de pirámide invertida, es el salón de exposiciones más grande del país. También es un célebre logro arquitectónico, rodeado de monumentos y edificios tradicionales. En Tu Liem Sur también se encuentra el elegante Hotel Marriott. Se erigió a orillas de un lago artificial y su diseño representa la espléndida costa vietnamita. La forma del edificio, angular y curvilínea, intenta emular el movimiento de un dragón. Aquí, en Tu Liem, se ubica también el rascacielos más alto de Vietnam, el Landmark 72.
Con más de 72 pisos de altura, en este complejo hay oficinas de lujo, un centro comercial y una piscina. Hanoi es una de las ciudades que más rápido se urbanizaron en el sudeste asiático. No obstante, se somete al gobierno a una presión cada vez mayor para asegurar que los índices de infraestructuras y empleo se correspondan con los ambiciosos objetivos de desarrollo urbano. A 180 kilómetros al este de Hanoi se encuentra Ha Long, capital de la provincia montañosa de Quang Ninh. La ciudad, que antaño fuera un poblado minero, creció a una velocidad pasmosa gracias al comercio con China y el auge de la industria turística. La ciudad se asienta en la bahía de Ha Long. En ella encontramos 2.000 elementos kársticos colosales de caliza e islotes menores que salpican el Golfo de Tonkin. Resultado de 20 millones de años de evolución geológica, este paisaje de una belleza casi extraterrestre fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. En 1288 fue aquí donde el comandante Chang Hun-dao rechazó la invasión del ejército de Kublai Khan. Y más recientemente, durante la Guerra de Vietnam, el ejército de Estados Unidos colocó minas por toda la zona, lo cual hoy día aún supone un peligro para la navegación. Este es el islote Din Huon, o quemador de incienso. Se dice que tiene la forma de un incensario, y su imagen aparece en el billete de $200.000 vietnamitas. En el corazón de la isla de Ha Long está la isla Ti Top, rodeada por una playa en forma de media luna, cuyas blancas arenas atraen a los turistas en masa. El líder comunista Ho Chi Minh bautizó esta isla en honor a German Titov, un insigne cosmonauta ruso. Una estatua suya, inaugurada en 2015, domina ahora el pequeño puerto. A unos 200 kilómetros al suroeste de la bahía de Ha Long se encuentra la bahía de Ninh Binh. En el delta del río Rojo se encuentra Chang'an, un paisaje espectacular de picos kársticos de piedra caliza. Muchos están parcialmente sumergidos y rodeados de arrecifes casi verticales. En el pueblo de Tam Kok, los turistas alquilan pequeñas embarcaciones llamadas sampan. Mujeres locales reman con sus pies y navegan por el río Godon en dirección a Tam Kok, un sistema subacuático de galerías, y a Beach Don, una serie de pagodas sobre las montañas. Los arrozales que se encuentran por el camino son también un lugar excepcional, y los autóctonos los conocen como el Mar Verde. A orillas del río se encuentra la cueva Mua. Sobre ella, subiendo 500 escalones por la pared del acantilado, hay una pagoda dedicada a Quan Am, diosa de la compasión. Templos y pagodas a lo largo y ancho de Vietnam se asemejan a ella. En la cumbre hay un enorme dragón de piedra. El dragón es, en cierta manera, el símbolo de Vietnam. Según la leyenda, el rey del antiguo pueblo septentrional de los Lac Viet nació del huevo de un dragón. La UNESCO declaró Cha Nan Patrimonio de la Humanidad en 2014. Si bien ha dado cobijo a comunidades durante miles de años, el paisaje lidia ahora con una afluencia de turistas relativamente reciente. Guías bien instruidos timonean cientos de embarcaciones.
y a bordo animan a los turistas a respetar la belleza del campo y ayudan a preservar el paisaje para las generaciones venideras. También en la provincia de Ninh Binh se encuentra Hoa Lu, capital de Vietnam en el siglo X y la primera capital del estado provietnamita de Dai Co Viet. Tras la derrota de la dinastía Han del sur de China, que gobernó en Vietnam durante siglos, Dinh Tien Hoan sometió a 12 tribus enfrentadas, unió varias provincias bajo su mando y se autoproclamó emperador. Si bien no queda mucho de la estructura original del siglo X, donde se encontraba la capital, se han construido varios templos desde entonces en honor a los primeros gobernantes del país. A solo 10 kilómetros al oeste de la antigua capital, se encuentra uno de los mayores complejos budistas de Asia suroriental, el Templo de Bai Dinh. Este complejo, cuya construcción terminó en 2010, consta de 3 templos y la pagoda Bai Dinh, que con sus 100 metros es la más alta de Vietnam. El templo de Bai Dinh alcanza los 34 metros de altura. Su diseño se inspira en la estética tradicional vietnamita y cada ángulo del tejado se asemeja a la cola de un fénix. Este templo, en el que se celebra un festival cada mes lunar, atrae a peregrinos de todo el sudeste de Asia. El calendario lunar tiene una trascendencia especial en Vietnam, y la celebración más importante, el Tet, anuncia la llegada del nuevo año lunar. A unos 500 kilómetros al sur se encuentra la zona desmilitarizada de Vietnam. Separó el Vietnam del norte comunista de Vietnam del Sur desde 1954. Alarmado por la difusión del comunismo en la zona, Estados Unidos entró oficialmente en la guerra en 1965. La base militar de Khe Sanh se construyó para obstaculizar las líneas de suministros de Vietnam del Norte, a las que los estadounidenses llamaban Ruta de Ho Chi Minh. La base fue asediada por Vietnam del Norte en enero de 1968. Hay quien afirma que la encarnizada batalla sirvió como distracción al grueso de las fuerzas del Vietcong, que se preparaban para la ofensiva del Tet de 1968. El día del nuevo año lunar, las tropas norvietnamitas atacaron varias bases estadounidenses de Vietnam del Sur. Esta ofensiva forzaría a Estados Unidos a negociar el fin de la guerra. La base abandonada sirve ahora como pequeño museo, en el que se exponen varios tanques y aviones estadounidenses. Aunque la zona desmilitarizada dejó de existir tras la reunificación de Vietnam, desde que terminó la guerra, más de 40.000 personas han muerto a causa de municiones no explotadas que permanecen bajo tierra. A 100 kilómetros al sur de esta zona se halla la ciudad de Hue, antiguo hogar de la dinastía Nguyen, los últimos emperadores de Vietnam y capital nacional durante la ocupación francesa. El río del perfume, que discurre por la ciudad, debe su nombre al hecho de que en otoño las flores de los frutales que hay río arriba caen al río, impregnando sus aguas de un delicado aroma. El puente de Chan Tien, que cruza este río, fue diseñado por Gustave Eiffel y se terminó en 1899. Fue destruido durante la Guerra de Independencia y la ofensiva de Tet, y en ambas ocasiones se reconstruyó. Su resiliencia lo convierte hoy en un relevante símbolo de la ciudad.
Siguiendo el cauce del río encontramos la pagoda Tien Mu, o pagoda de la Dama Celestial. Un señor del linaje Huyen la ordenó construir en 1601. Los miembros de esta estirpe eran los auténticos gobernantes del centro de Vietnam en esa época. La torre de 7 pisos Phoc Duyen fue construida en el siglo XIX. Con sus 21 metros de altura, se erigió bajo el mandato del emperador Thieu Thi, tercer emperador de la dinastía Huyen. El primer emperador de esta dinastía, Sa Lon, gracias al apoyo de tropas francesas, fue el primero en unificar lo que hoy en día conocemos como Vietnam. Pero tras una serie de victorias militares, Francia obligó a la familia imperial a capitular. En 1883, el Tratado de Hue reconocía oficialmente a Vietnam como un protectorado francés, lo que sentó las bases de la dominación francesa los siguientes 70 años. El centro de la antigua capital es la ciudadela de Hue, construida bajo las órdenes de Sa Lon y célebre por su sobrecogedora Torre de la Bandera. Dentro de la ciudadela está la ciudad imperial, con sus propias murallas fortificadas. El palacio de Tai Hoa simbolizaba el poder de la dinastía Huyen. Conservó su prestigio ceremonial hasta el fin de la monarquía en 1945, cuando el emperador Bao Dai abdicó y transfirió su poder a la República Democrática de Vietnam. Junto al río del perfume se encuentran los mausoleos imperiales de la última familia de emperadores de Vietnam. Aquí yace Cai Din, el 12º emperador de la dinastía Huyen. Se construyó a las afueras de Hue entre 1920 y 1931. Al igual que muchos otros emperadores vietnamitas, Cai Din ordenó la preparación de su sepulcro antes de su muerte. Su buena relación con el gobierno francés iba en grave detrimento de su popularidad. Se inspira en la arquitectura de Francia, que el líder visitó antes de morir. Se construyó con materiales como hormigón, hierro forjado y pizarra. Contiene una estatua del emperador esculpida en Marsella. Esta es la tumba del segundo emperador Huyen, Minh Man. Fue célebre por oponerse a que Francia se entrometiera en Vietnam y por su estricta ortodoxia confuciana. También se le recuerda por haber impuesto el confucianismo a las minorías étnicas en Camboya y por haber ejecutado brutalmente a misioneros franceses. En la tumba imperial se plasman los preceptos arquitectónicos del confucianismo chino. Su presencia se hace notar en monumentos, esculturas, jardines y en el puente que cruza un lago de flores de loto y que permite acceder al sepulcro imperial. Al sudeste de Hue, por la costa del mar de la China meridional, se encuentra el paso de Hai Ban, una senda montañosa de 21 kilómetros. Cruza parte de la cordillera Anamita y en su día marcaba la frontera entre los reinos de Dai Viet y Champa. El paso de Hai Ban también ha sido un puesto militar de gran peso estratégico en tiempos de guerra. Hoy es una carretera con espléndidas vistas al mar. Y al ser la ruta que conecta ciudades de Vietnam Central, como Hue y Da Nang, es muy transitada.
Si cruzamos el paso de Haibán, llegamos a las blancas arenas y las azules aguas de la zona tropical del sur del país. Bañada por el mar de la China meridional, en la desembocadura del río Han se encuentra Da Nang, la quinta ciudad más grande de Vietnam. Su origen se remonta al reino Champa, en el siglo II, y llegó a ser una de las 5 mayores ciudades de la Indochina francesa. En una playa cerca de Da Nang, en marzo de 1965, soldados de Estados Unidos saltaron de sus lanchas de desembarco y pisaron por primera vez la costa vietnamita. La decisión por parte del gobierno comunista de implementar en 1986 el Doi Moi, un programa de reformas económicas, transformó la ciudad en una metrópolis moderna, donde se comenzó a concentrar turismo. Esta estatua de mármol de una carpa que se transforma en dragón es una atracción muy popular. El impresionante puente del dragón, que cruza el inmenso río Han, se ha convertido en un icono de Da Nang. El puente, terminado en 2013, tiene 666 metros de longitud y 37,5 de anchura. Este moderno puente exhala de verdad fuego y agua todos los sábados y domingos por la noche. Si seguimos el río Han abajo, en el distrito de Hai Chau, encontramos un parque de atracciones que ha abierto hace no mucho. Sun World Da Nang Wonders, también conocido como Asia Park. Su temática se basa en los países y las culturas de Asia. El distrito de Hai Chau es el centro cultural y comercial de la ciudad. El Palacio de los Deportes de Tien Son es uno de los pabellones polivalentes más grandes de Da Nang, y en él tienen lugar grandes acontecimientos del deporte nacional e incluso encuentros internacionales. Su reciente reestructuración es uno de los muchos avances novedosos con los que la ciudad reacciona al aumento anual del 20% del turismo extranjero. A 9 kilómetros al sur del centro de la ciudad se encuentran las montañas de los 5 elementos, un macizo de 5 colinas de mármol y piedra caliza. En ellas encontramos varios templos, incluida la imponente pagoda de Po Don. Muchos de ellos atesoran esculturas y escenas religiosas talladas en mármol extraído de la misma montaña. No muy lejos llegamos a Hoi An, otra ciudad clave del antiguo reino Champa. El casco histórico de Hoi An es un puerto comercial bien conservado cuyo origen se remonta al siglo XV. Entre los siglos VII y X, los Cham controlaban el comercio de especias, lo que les procuró inmensas riquezas. Durante los siglos XVI y XVII, chinos provenientes de distintas provincias se asentaron en esta región, junto con mercaderes portugueses, japoneses, holandeses e indios. Antiguamente, Hoi An era una ciudad dividida. El asentamiento japonés era accesible a través del que hoy día se conoce como Puente Japonés. El puente lo construyó en la década de 1590 la comunidad nipona para comunicarse con el asentamiento chino. Su estructura moderna es del siglo XVIII y en ella se observan estilizadas tallas que representan los años en los que nacieron los emperadores japoneses. En sus albores, Hoi An pertenecía a los Cham. La expansión del imperio Champa
no se limitó en su día a lo que hoy sería gran parte del Vietnam central y meridional. Antiguamente, Hoi An era un centro de comercio cuya capital espiritual se hallaba en el santuario cercano llamado My Son. Desde el siglo II hasta que el emperador Minh Man lo anexionara en 1832, el reino Champa se fundamentaba en la espiritualidad hinduista. Estos templos, construidos entre los siglos IV y XIV, están dedicados al dios Shiva. My Son es uno de los asentamientos más antiguos de Indochina. Pero los bombardeos de estadounidenses destruyeron la gran mayoría de su arquitectura en tan solo una semana de guerra del Vietnam. Casi todos los templos de My Son estaban hechos de ladrillo rojo. Hasta la fecha, las técnicas que utilizaron los constructores Cham para edificar estas estructuras tan magníficas siguen siendo un misterio. Unas inscripciones descubiertas en My Son revelaron el nombre del ancestral reino, Nagara Champa, en antigua lengua Cham. Otras inscripciones aluden a los conflictos que en el siglo XII enfrentaron a este reino con Camboya. Cuando los vietnamitas se hicieron con el control de esta región en el siglo XI y obligaron al reino Champa a retirarse al sur, sus líderes consiguieron no perder la posesión del complejo religioso. La UNESCO declaró My Son Patrimonio de la Humanidad en 1999. En su museo podemos aprender cosas sobre sus tallas, esculturas y arquitectura, además de información sobre la cultura de los Cham, su religión y su modo de vida. Este es el puerto de Phan Thiet, que durante el reinado de los Champa era un puerto pesquero. Hoy día acoge en su seno un gran embarcadero repleto de barcos, mercadillos y marisquerías. En un altozano cercano, con maravillosas vistas al mar, encontramos otro vestigio del reino Champa, las torres Posunu Cham. Se construyeron aquí a finales del siglo VIII para honrar a las deidades hindúes Shiva, Agni y Nandi. La comunidad étnica Cham, cuya población en el Vietnam contemporáneo aún supera los 160.000 individuos, no deja de visitar las ruinas para conmemorar festividades religiosas. En los últimos años, Phan Thiet, y más concretamente la región de Mui Ne, se ha convertido en un famoso resort de sol y playa. En 50 kilómetros de costa se alinean lujosos hoteles, restaurantes, bares y cafeterías. Mui Ne es célebre gracias a sus enormes dunas de arena roja y blanca. Las dunas blancas, a 24 kilómetros al nordeste de Mui Ne, son quizá las más impresionantes. El constante viento oceánico esculpe la arena, originando formaciones espectaculares semejantes a las que encontramos en el desierto del Sáhara. Las dunas de arena roja son más pequeñas y se encuentran pegadas a la carretera costera principal que sale de Mui Ne. Son de un color rojo herrumbroso y adquieren un encanto particular con la puesta de sol. A 18 kilómetros al noreste de la ciudad de Phan Thiet discurre Suoi Tien, el manantial del Hada. La formación geológica está flanqueada por una amalgama de dunas blancas y rojas por un lado y por árboles, flores y cocoteros por el otro.
Recorremos 350 kilómetros de costa hacia el oeste, hasta llegar a la desembocadura del río Mekong. El delta del Mekong abarca gran parte del Vietnam suroccidental, más de 40.000 kilómetros cuadrados. Desde la meseta tibetana hasta el mar oriental, el río Mekong discurre por 5 países antes de desembocar a través de su delta. En Cai, que se sitúa a sus orillas, se encuentra uno de los múltiples mercados flotantes históricos. Cai es uno de los puntos más importantes de distribución de productos agrícolas de todo el país, y en especial de frutas tropicales. Por desgracia, el comercio en la zona está menguando, ya que se está empezando a concentrar en mercados más modernos y centrales. Más al norte se encuentra Cu Chi, a unos 40 kilómetros al noroeste de Ho Chi Minh. Esta ciudad es conocida por los túneles de Cu Chi, una intrincada red de galerías subterráneas de 250 kilómetros cuyos túneles y cámaras daban antaño cobijo a la comunidad de Cu Chi. Los túneles se excavaron durante la ocupación francesa y se expandieron más aún durante la Guerra del Vietnam en los años 60. Pese a los bombardeos estadounidenses, los ciudadanos de Cu Chi proseguían con sus vidas bajo tierra. Dentro del templo de Ben Duoc se erigió el homenaje al mártir para conmemorar la contribución de más de 10.000 soldados y civiles que en tiempos de guerra murieron en esta misma región. Hemos llegado a la etapa final de nuestro periplo aéreo, Ciudad Ho Chi Minh, conocida entre la población autóctona como Saigón, su antiguo nombre. Saigón era la capital de la República Independiente de Vietnam del Sur. Al concluir la Guerra del Vietnam, fue rebautizada oficialmente como Ciudad Ho Chi Minh, en honor al líder comunista revolucionario y entonces primer ministro. Hoy la habitan más de 8,5 millones de personas, y es una de las ciudades del planeta que más rápidamente se desarrolla. El Museo de Ho Chi Minh relata la historia de su legendario líder. El viaje que emprendió por todo el mundo para descubrir cómo liberar Vietnam del yugo colonialista. La fundación del Partido Comunista Vietnamita y el papel que desempeñó en la Guerra del Vietnam. Fue aquí al lado, en el Muelle del Dragón, donde Ho Chi Minh se embarcó en 1911, con 21 años, en un épico viaje revelador que duraría 30 años. El Palacio de la Independencia se asienta en el corazón de Ciudad Ho Chi Minh. Conocido también como Palacio de la Reunificación, sirvió a líderes coloniales y survietnamitas por igual. La mañana del 30 de abril de 1975, un tanque del ejército norvietnamita irrumpió a través del portón principal del palacio durante lo que se recordaría como la caída de Saigón. Se avecinaba el final de la Guerra del Vietnam. Cerca de aquí, el Museo de los Vestigios de la Guerra pone de relieve la lucha que el pueblo vietnamita llevó a cabo contra las fuerzas invasoras y trata de educar a los asistentes sobre las desoladoras consecuencias del colonialismo y las guerras. En su colección, el museo incluye tanques M-48 y M-41,
así como el emblemático helicóptero Chinook. El helicóptero UH-1 Iroquois, el caza F-5A y el bombardero ofensivo A-37 Dragonfly también están expuestos en este museo. En su interior hay muestras dedicadas a las víctimas que sufrieron las consecuencias de la exposición al pesticida químico Agente Naranja y los ataques estadounidenses con napalm. Esta es la estación ferroviaria de Saigón, la más grande e importante del país. Es la última parada del ferrocarril norte-sur, la conexión que durante la ocupación francesa se estableció entre la capital, Hanoi, en el norte, con Ciudad Ho Chi Minh, en el sur. La rápida restauración y reparación de la línea ferroviaria por parte del gobierno comunista en 1976 fue promovida como un símbolo de la unidad vietnamita. Los autóctonos a veces se refieren a esta línea como el Expreso de la Reunificación. Ciudad Ho Chi Minh hace alarde de un gran número de ejemplos de arquitectura colonial francesa. Entre ellos tenemos la Basílica de Notre-Dame de Saigón, erigida entre 1863 y 1880. Esta catedral cuenta con 2 campanarios imponentes de 58 metros de altura. Todos los materiales de construcción originales se importaron de Francia, y la catedral está diseñada para soportar 10 veces su peso. En octubre de 2005, se informó de que la escultura de la Virgen María había derramado lágrimas, un fenómeno que atrajo a miles de personas. Al otro lado de la calle se erige la Oficina Central de Correos, otra muestra muy bien preservada de arquitectura colonial francesa. Además de ser una atracción turística muy popular, sigue funcionando hoy día como Oficina Central de Correos de Ciudad Ho Chi Minh. Esta es la iglesia de Tan Dinh. Sus elementos góticos y renacentistas han sobrevivido a las turbulencias de la historia reciente de Vietnam. Esta iglesia, de 60 metros de altura, construida en 1876, es la segunda mayor de Ciudad Ho Chi Minh, después de la Catedral de Notre-Dame. Se erigió en diciembre del año 1876 y en 1957 sufrió una renovación y se pintó de rosa claro, el color que ha lucido desde entonces. El Teatro Municipal de Ho Chi Minh, también conocido como Ópera de Saigón, se construyó en 1897 bajo la influencia del estilo gótico flamígero de la Tercera República Francesa. En 1954, los ciudadanos franceses lo emplearon como refugio temporal cuando el ejército se rindió al Viet Minh. Posteriormente, fue utilizado como cámara baja de la República de Vietnam del Sur, para luego volver a convertirse en teatro en 1975. Históricamente, Vietnam ha sido invadida con asiduidad por superpotencias colindantes como China y el Imperio Mongol. En el siglo XIII, Kublai Khan trató de invadir el país en numerosas ocasiones, pero uno de los héroes nacionales de Vietnam le hizo frente. Chan Hun Dao, comandante de los ejércitos de Dai Viet. Sus victorias están consideradas las mayores hazañas militares de la historia de Vietnam.
Debido al milenio que pasó Vietnam bajo ocupación china, su territorio se vio drásticamente influido por su arte y su cultura, y también por la moral y los principios artísticos del confucianismo. Este templo, de estilo chino, es la pagoda de Yak Lam, construida en 1744. Es uno de los templos más antiguos y formidables de la ciudad. Este opulento santuario contiene imágenes impecablemente esculpidas de Buda en distintas reencarnaciones y de múltiples deidades taoístas. La construcción de esta estupa colosal empezó en 1970 y se paralizó temporalmente en 1975 con la caída de Saigón. La última incorporación al complejo espiritual se completó por fin en 1994. Durante la guerra, las medidas procatólicas del presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, perjudicaban a muchos budistas. La crisis budista se hizo eco en todo el mundo cuando el 11 de junio de 1963 el monje budista Thich Quang Duc se inmoló. Esta estupa en construcción se está erigiendo en su honor. La pagoda Vinh Nghiem, de 40 metros de altura, se terminó de construir en 1971 y es la primera pagoda de hormigón que sigue el estilo arquitectónico vietnamita en todo el país. El popular parque de atracciones de temática budista, Dai Nam Park, da fe de la enorme devoción de Vietnam por esta religión. Dai Nam Park es un complejo enorme que consta de un zoológico, un parque acuático, atracciones, hoteles, un cine y también gran cantidad de templos. Este, el Templo Dorado, es uno de los más grandes de Vietnam. Es una obra maestra espectacular que atesora varias estatuas de adoración y objetos con incrustaciones de oro. Detrás del templo se encuentra el mar de Dai Nam. Este mar artificial ocupa 20.000 metros cuadrados y se considera el mayor mar artificial de Asia Meridional. También es la piscina de olas más grande de Vietnam, con olas artificiales de más de 1,5 metros. Es muy popular y recibe una gran afluencia durante la festividad de Tet, el Año Nuevo Lunar. La población de Ciudad Ho Chi Minh crece desde 1999 a un ritmo anual del 6%. Y la ciudad sigue expandiéndose hacia la periferia y el campo. Phu My Hun, en el distrito 7 de la ciudad, se ha construido sobre un cenagal y es una de las últimas zonas urbanas de más reciente desarrollo. En la ribera oeste del río Saigón, Vinh Homm Central Park es otra novedad del avance urbano. Con su descomunal rascacielos de 469,5 metros de altura, el Landmark 81, se augura que esta zona se convertirá en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. El centro de comercio de Saigón era el edificio más alto de Vietnam, con 145 metros de altura, hasta que el Landmark 81, casi 3 veces más alto, lo destronó en 2018. En el Distrito 1 también se encuentra la Bolsa de Ciudad Ho Chi Minh y la sede en Vietnam de bancos internacionales y corporaciones multinacionales.
La mayoría de las calles se diseñaron y se empezaron a construir en 1946 y las terminaron los franceses, como la calle Guyen-Hue, una amplia avenida peatonal en el corazón del Distrito 1. Pero la ciudad cambia a toda velocidad. El Bitexco Financial Tower es una atalaya imponente que domina el Distrito 1. Con 262 metros y medio de altura, es el segundo edificio más alto de la ciudad. La forma única de este rascacielos se inspira en la flor nacional, el loto. Su helipuerto sobresale 22 metros de la estructura principal y representa un loto en flor. Esta torre, emblema de la modernidad en la nación, fusiona el simbolismo antiguo con un moderno dinamismo. Evoca el pasado tradicional del país, pero pone la vista en el horizonte, en un futuro próspero para Vietnam.